Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Muy buenos días o muy buenas tardes o incluso muy buenas noches, depende en qué lugar del mundo en este momento estén. Pero vamos a lo concreto. Muy buenos días a través de Radio Pichincha Universal a todos los oyentes que en estos momentos están con Babel Latino 311. También a Radio Sensación en Murcia. Bienvenidos a nuestro programa. Una vez más estamos aquí, una semana más. Un gusto también saludar a Andrea Fernanda León, que es Raíz Libre, para el inicio de nuestro programa. Buenas, Patricia, estamos ya en el 311, otra vez una semana más cargados de contenidos, de sorpresas, de cajitas de sorpresas, como siempre digo yo. Así que contenta de poder compartir, de recordarles a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en el email info.babellatino@gmail.com, que nos pueden contactar para cualquier cosita, para contarnos, darnos sus energías. Y el programa de hoy tenemos igual nuestros médicos con el espacio Somos Salud, que cada semana nos están dejando esos tips, esas claves pequeñitas de cuidado, de bienestar, de saber mantener, digamos, un poco la calma, la energía y la salud en estos tiempos tan duros. Nos estamos dando cuenta que es lo más importante de todo. Tendremos también en Raíz Libre a Silvia Potter, yo la digo Silvia Potter, pero es de Chet el apellido, que es realmente no la cajita, sino el baúl de sorpresas, una mujer llena de pasiones, llena de historias y sobre todo con muchísimas ganas de aprender y de seguir aprendiendo. Es como un proceso de evolución constante. Silvia nos va a inspirar. Y para terminar, vamos a tener a uno de nuestros oyentes, se llama Manuel Cruz, es realmente siempre para nosotros de profundo agradecimiento y emoción saber que nuestros oyentes se contactan con nosotros en las redes y quieren ser parte. Así es que no duden ustedes, quienes quieran participar en Babel Latino, este es el micrófono de ustedes, ¿no? Porque Radio Pichincha es de todos nosotros, así que con hay eso... que defenderla, así que sí, empezamos. Empezamos, 311, Babel Latino. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Raíz Libre con Andrea Fernanda León. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos una semana más a Raíz Libre. El día de hoy tenemos a una persona que vive cerca de nosotros, por lo tanto está en Italia, en el noreste de Italia, de donde nosotros estamos hablando, pero que nació en Argentina. Silvia Potter es una artista, es una mujer de miles de pasiones, ya nos contará seguramente mucho mejor cómo es cada una de ellas. Y así que Silvia, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la entrevista y por contarnos un poco de ti en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Silvia, cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó tu viaje? ¿Cómo es que de Argentina terminaste en Feltre? A mí, mis amigos que son de aquí de Feltre, me preguntan siempre, ¿cómo una persona de tan lejos termina viviendo en Feltre? Bueno, sí, para mí no hubo forma de elegir, en el sentido de que mis padres habían emigrado en 1949 a la Argentina, con una bebé de menos de un año. Y se tomaron su tiempo antes de tener otro hijo, así varios años después nací yo en Buenos Aires y viví ahí hasta los 17 años, había terminado cuarto año, me faltaba un año para terminar el secundario y se decidió que volvían a Italia por problemas familiares y si querían estar cerca de los abuelos en los últimos años, ¿no?
Así que volvimos a Italia, Para mí era en realidad la primera vez, porque había estado en Italia cuando tenía 7 años y prácticamente no me acordaba de qué había visto, no conocía a nadie. Así que llegué a los 17 y para mí fue toda una vida nueva. Estaba acostumbrada a Buenos Aires, a la llanura, a la ciudad grande, mucha gente, mucha ciudad, y me encontré en un pueblito con montañas y con todo cerca y todo muy denso, ¿no? Porque para nosotros ir por ejemplo, ir de Buenos Aires, ir a la playa significa 400 kilómetros de descampado. Aquí está todo muy cerca, está todo muy comprimido. Me causó mucha sensación esto. Y la otra cosa que que fue una sorpresa grata fue la historia. Porque me encontré en un lugar que está tan denso de historia, y yo de eso no conocía, porque por supuesto en la Argentina de histórico a estos niveles no hay. Y bueno, la Argentina por supuesto tiene su historia, pero acá encontrarse con 2000 años de historia en la plaza misma donde vivimos me causó mucha impresión. ¿Tus padres son de Feltre? ¿Tus padres son de Feltre? Son de dos pueblitos distintos que son de la comuna de Serén del Grappa, que está aquí cerca, es a 5 kilómetros. Entiendo. Y sí, se casaron aquí, pero en realidad vivieron 30 años en la Argentina y después yo fui el producto argentino que trasladaron aquí. En realidad yo siempre seguí teniendo contacto con la Argentina porque mi hermana quedó en la Argentina, después su familia está en Argentina. Así que después tuve una fase cuando empecé a ser, digamos, independiente. Después de mi curso de estudios, empecé a viajar por América Latina. Así que volví al continente y recorrí bastante todo Sudamérica. Y bueno, volví a tomar contacto con mis raíces. ¿Y de alguna forma. qué es lo que más contrasta? Bueno, ya has dicho un poco el territorio, la montaña. Yo ayer estuve caminando por la montaña y yo nací en Quito, soy de montaña. O sea, Quito está a 2800, pero no es ese nivel de montaña que hay acá. Y me doy cuenta también de lo poco acostumbrada que estoy yo a tener el contacto con la naturaleza, porque de niña nunca lo tuve tan como es aquí. ¿Y qué es para ti? Para mí, por ejemplo, esto ha sido una novedad. ¿Para ti qué fue lo más así curioso cuando llegaste? Te dio... A mí, yo cuando llegué tenía 11 años. Lo que te decía, la parte... Sí, te entiendo, pero yo estuve en Quito y es una ciudad que me encanta. Pero ya ahí hay volcanes, hay historia, la ves la historia, es muy densa Quito de historia, es hermosa como ciudad. Pero llegar aquí desde Buenos Aires, donde en realidad de histórico tenés solamente la Plaza de Mayo con una pirámide en el medio y el Cabildo, y no la ves la historia. Hay que ir quizás al norte a ver un poco de historia de incas prácticamente, para ver algo de historia concreta. En la parte sur en la Argentina la historia no se ve. Para mí fue eso, darme vuelta y ver que todos los edificios que veía tenían una historia de 500 años en el pueblo aquí. O qué sé yo, las pinturas de las paredes, la historia era muy densa para mí, ¿no? Y la montaña me trajo el tema del esfuerzo, ¿no? De subir a la montaña. Que al principio, te voy a decir la verdad, no era una cosa que me resultaba muy grata. Siempre con mi hermana estaba acostumbrada a eso, le gustaba, y cuando yo subía, digo, pero ¿qué sentido tiene hacer todo ese esfuerzo para volver a bajar? Para mí era una cosa que no tenía mucho, o sea, no se consolidaba, digamos, el esfuerzo, ¿no? Bajabas y se acababa, ahí está, pero perdías todo el trabajo. Y en cambio, más tarde lo asumí como un proceso que uno tiene que o disfrutar o sufrir para conseguir algo, digamos, ¿no? Para subir a la montaña y ver la vista que hay arriba, el espacio abierto, la altura, sí, es otra cosa. Por supuesto, para una que viene de la llanura pampeana, digamos, todavía peor, ¿no? Sí, eso es verdad. Y ahora cuéntanos un poco tu inspiración artística. La gente que nos ve, la gente que nos escucha en la radio no lo puede ver, pero las personas que nos están mirando por el Facebook Live
van a ver detrás tuyo un montón de cositas que tienes por ahí. Y podría darnos... Sí, acércate un poquito si quieres. Sí. Y nos vas contando lo que... otras cosas. Mira, qué maravilla. Hay cerámicas, hay jarritas, hay tazas. Son cosas que yo hago desde contorno, por empezar. Todo mi trabajo es de... No, ahí no soy nada prácticamente, ahí sí. Ahí sí. Es trabajo de torno, que me costó bastante aprender a usar, porque yo yo estudié idiomas en Italia y trabajé 30 años como algo que se contraste un poco más así. Mira qué bonito. Estudié idiomas y trabajé como traductora, prácticamente sigo trabajando como traductora porque lamentablemente ese trabajo no me paga las facturas. Con el arte suele suceder. Sí, claro. Y entonces prácticamente trabajando 30 años con los idiomas, llegó un momento que yo tengo la costumbre y la costumbre mental de aprender siempre, no sé, es lo que soy yo, aprender a hacer cosas. Tengo muchos más años de lo que quisiera tener en este momento, pero por lo menos lo bueno es que esa parte me queda joven, de querer aprender cosas, que en aquel momento aprendí otros idiomas, después se me ocurrió esto de la cerámica por imitación, porque trabajaba con 2 personas que trabajaban con cerámica, que eran mis socios de traducciones, pero eran también artesanos. Y por envidia empecé a cultivar esta pasión, porque me encantaba comer en los platos que hacían ellos, y digo, me encantaría hacerme los platos de mi casa, ¿cómo me gustaría eso? Y empecé con eso, copiando más o menos, experimentando hace prácticamente 20 años, o sea que Internet estaba recién comenzando, o sea que toda mi preparación, mi aprendizaje de cerámica lo hice en los libros. Con la suerte de entender bien inglés, así que podía comprar cantidades de libros en inglés, que son los que son más populares, para aprender desde cero cómo se hace cerámica. Y bueno, y ahí entre tropiezos y tentativos, llegué a donde estoy ahora. Por el camino me di cuenta de que había otro material que tenía mucho en común con la cerámica, con el barro, que es el vidrio, porque tiene características muy similares en la parte de esmaltes. Así que teniendo a Murano aquí cerca, que son 80 kilómetros, empecé a hacer, siempre como autodidacta, trabajar el vidrio con el soplete, o sea, como se hace en Murano todavía, ¿no? Wow. Después de varios años de tentativos solitarios, fui a Murano a finalmente aprender algo concreto, digamos, y me hice un par de cursos, estuve trabajando con varios artesanos de Murano que me enseñaron muchas cosas, y ahora lo que es mi trabajo es hacer cerámica funcional, que es, cerámica artesanal, hecha toda, no hay nada que tenga moldes o que tenga formas. Todo a tu mano. Salen solas, es todo brota de las manos, digamos. Es fuerza centrífuga y mis manos que la contrastan, digamos, en el torno. Y por eso hago cerámica para la casa, teteras, todo lo que se usa en casa, o también cosas decorativas, por supuesto. Y después hago billutería en cerámica y en vidrio. Wow. Vidrio soplado y vidrio sólido, digamos, vidrio macizo. Es divertido porque hay siempre que aprender. Eso es lo que me entusiasma de este trabajo, porque empecé con la cerámica. Cada pieza cambia, cada pieza es única. Sí. Es una tacita, una jarra, cada una te encierra a ti. O sea, eres tú. Eso es cierto. Por un lado eso, y por el otro, que por ejemplo empecé a hacer, al principio hacía cuentas de vidrio, sopladas o sólidas. Y después empecé a hacer lo que son cabollón, ¿no? O sea, son piedras que no tienen el agujero, por lo que no se pueden hacer un collar sin el agujero, digamos, de la cuenta, ¿no? Y empecé a aprender técnicas de
joyería, o sea, soldar, trabajar la plata, el cobre, metales para ensamblar lo que hago en vidrio y transformarlo en joya. O sea que esa es la parte más, digamos, de la parte de bisutería que hago, es la parte más evolucionada porque tiene técnicas más de joyería, digamos. Claro, más difíciles, me supongo yo, más diferentes, ¿no? A lo que es... Sí, es diferente, sí. Pero es también una forma de seguir aprendiendo, ¿no? De seguir aprendiendo cosas, técnicas nuevas. Mira, lo importante, una pequeña reflexión escuchándote, lo importante que es también tener una personalidad tan curiosa que te ayuda a descubrir, que te ayuda a descubrirte a ti a través de instrumentos, a través de materiales, y lo importante que eso es para también uno mantenerse, no digo original, pero en su estado puro, ¿no? Como a veces son los materiales. Ahora vemos que todo se produce en cadena. IKEA, todas las casas son IKEA, todas las casas, todos los platos son iguales, uno tiene la joya y tienes que gastarte no sé cuántos en una joya, y en lugar tú lo haces para ti, por ti, para tu casa. Lo importante, o sea, a mí también me dan ganas, digo, yo también me gustaría tener mis platos hechos por mí en mi casa, con materiales que he trabajado yo, que sé el esfuerzo, que es tu pasión, y lo importante que eso es para mantenerse también únicos, ¿sabes? Para no ser parte de la cadena. Sí, es cierto. Es cierto, ahora es que también se ha banalizado tanto. Hay cerámica, por ejemplo, hablando siempre de cerámica industrial, digamos, la hacen hacer en países donde el trabajo no cuesta nada, por lo que la competencia que yo tengo, aunque estén hechas bien, porque en realidad están bien hechas, si tienen buen diseño también son hermosas. El problema es que es difícil para la gente que está acostumbrada a ese tipo de consumo entender el trabajo que hay detrás de una pieza hecha a mano. Claro. Ese es otro tema. Es una cosa que es una parte de mi trabajo, explicar cuál es la diferencia entre un objeto industrial y un objeto artesanal, digamos, ¿no? Porque especialmente en Italia se perdió el término medio de lo artesanal, se perdió y se están perdiendo los artesanos, lamentablemente, porque el italiano de clase media sigue comprando IKEA y compra lo que le conviene comprar económicamente. El italiano que puede compra el nombre de design, ¿no? Compra la marca. Y los que hacen las cosas, los que están en el medio, que hacen el producto hecho a mano, que está hecho con cierto criterio, cae justamente en el medio, en una faja de consumo que no se entiende. Hay que explicar para que se lo entiendan. No entienden por qué una taza tiene que costar 4 veces lo que cuesta una de IKEA. Es difícil, pero hay que explicarlo. Claro, es parte de mi trabajo. Sí. Y por otro lado también hay que aprender a valorarlo más, porque como tú dices, aquí en Italia, además que es un país con tanta historia y con tanta artesanía, Murano, Venecia, yo he vivido en Venecia, ver que se pierde completamente la técnica, que son muy pocos los artesanos que quedan, los sopladores de vidrio, las personas que históricamente se dedicaban a eso, y que las tiendas artesanales se cierran, los negocios artesanales se cierran para abrir el negocio que produce a cadena, cosas que dicen que son vidrio soplado, pero no lo son. Y son made in China, y es una tristeza que se pierda todo eso, ¿no? Sí. El problema es que lo que es lamentable que son los mismos artesanos de Venecia que tienen que para poder hacer un resultado económico terminan haciendo una parte del trabajo y comprando lo demás en China o en la India o donde sea. Claro. O sea que son esos mismos los que se están arruinando el mercado, digamos, sí. ¿No? Y ahora nos contará la siguiente parte, que es la música. Ya hemos descubierto la cerámica, hemos descubierto el vidrio, hemos descubierto que eres traductora, y ahora cuéntanos la parte musical. ¿Cómo emprendes también ese viaje dentro de la música? La música fue siempre desde que era chiquita una cosa que me acompaña. Cantar desde los 6 años. Tengo recuerdos de haber cantado solista en la escuela donde iba, en la provincia de Buenos Aires.
Y bueno, por reacción, mis padres me habían llevado querían que aprendiera música, pero yo por reacción la rechacé a los 12 años y retomé la guitarra a los 14, 15 y de ahí en adelante estuvo siempre conmigo la música. Así que yo empecé rasgueando guitarra y cantando. Después a los 30 decidí que quería aprender a tocar flauta y estudié varios años flauta. Después siempre cantando con bandas, más o menos todo, porque canté desde jazz hasta hice piano bar, hice varias bandas que todavía, aunque no continuamente, digamos, pero existen todavía. Una banda de tango que fundé yo hace varios años, que se llama Manga de Thanos, y que he sabido de hace pocos días que está en internet sin que nosotros lo supiéramos, digamos, en nuestro CD está a la venta, pero nosotros no lo sabíamos, pero no importa, con tal de que exista, eso es bueno. Es una banda de tango que tiene, en vez de tener el bandoneón, tiene una armónica, una astilla armónica, lo que se dice en Italia, ¿no? O sea que es un acordeón. Lo que la convierte en algo mucho más italiano, más similar quizás a la música tradicional italiana que a la música, que al tango. En realidad los arreglos son muy, digamos, filológicos, porque son arreglos de uno de nuestro acordeonista que es, aparte de ser un buen músico, es un buen arreglador, pero son todos inspirados al tango de los años 90 en la Argentina, de 1990, digo. Así que muchos arreglos de tangos también históricos, que comienza de 1930 hasta esos años que nosotros hacemos el disco, o sea, en 2007 me parece. Bueno, eso es por el tango, y seguimos tocando cada tanto, nos encontramos, no muy seguido, pero todavía nos encontramos y es muy placenteroso tocando. La otra banda que sigue viviendo y que en estos días está por salir al público es una banda de música irlandesa, en la que yo toco flauta y guitarra y canto, y además dirijo, porque alguien tiene que hacerlo, y como soy la única que habla inglés de la banda, es necesario, porque nadie entiende cuál es el tema que vamos a hacer, si no se lo improviso un poquito para que entiendan. Y bueno, en estos días estamos, después de 3 años, nos volvimos a encontrar y seguimos tocando. Y bueno, lo último que me apasiona mucho es, por fin, después de muchos años, aprender a tocar piano. Estoy tomando clases de piano desde hace varios años y ahora toco tango y me acompaño, o sea, me toco tango y lo canto. La música es fundamental. Llevamos en varios programas entrevistando músicos, artistas, y yo siempre que me refiero en estas entrevistas a los artistas digo, hoy vamos a abrir una cajita de sorpresas. Contigo hemos abierto un baúl, no hemos abierto una cajita. ¿Cuántas cosas sabes hacer? ¿Cuánta curiosidad, cuánta pasión por aprender? Y entonces la pregunta, después del piano, ¿ya sabes a qué otra cosa te vas a poder dedicar? Todavía no, pero es bastante complicado, te voy a decir, el piano. Te llevará un tiempo. Entonces, aunque siguiera con esto. Vamos a quedar pendientes de que cuando ya tengas bien metabolizado el piano, ya lo sientas tuyo, cuando emprendas otra búsqueda, nos lo vas a contar también. Muchísimas gracias, Silvia, por esta entrevista. Y ya como última pregunta quisiera, no sé, es una pregunta que la hago a menudo. Después de este momento de cuarentena, de estos momentos así tan distintos que estamos viviendo, esta época histórica tan dura, ¿cuál es tu sensación? Yo siempre pregunto, ¿hay esperanza? ¿Nos queda esperanza dentro de los seres humanos con todas esas pasiones, con toda esa originalidad que tienes? ¿Cómo es tu sensación hacia el futuro? En lo personal, yo tengo varias facetas de mi carácter. Algunas son más reflexivas y más introspectivas, digamos. El caso de el caso del lockdown para mí fue fue digamos, cerrar una puerta y concentrarme sobre lo que hacen mis manos, en lo que es tocar mi piano, y o sea que
es una cosa que en realidad me exalta una parte de mi carácter, por un lado. Por el otro, la parte de relaciones humanas, por supuesto, es mucho más complicado. En lo social, en cambio, yo lamentablemente no tengo mucha confianza en el ser humano en ese sentido. O sea, me parece que el ser humano no aprende, no saca buenas lecciones de lo que vive. Por lo que es probable que una parte de la población sí, descubra por lo menos el hecho que es obvio es que de esto salimos todos o no sale nadie, que sigue dando vueltas. Así que algún tipo de forma de solidaridad, ¿no? Pero en general creo que el mundo va a volver a sus antiguos vicios, digamos. Nos tememos también nosotros esto, pero ojalá que escuchándote las personas hoy puedan darse cuenta de que aprender no es fácil, pero es siempre necesario. Mira cuántas cosas has aprendido, cuánto nos has contado en una vida. Esto es una cosa que sí. No, eso es una cosa que tuve la oportunidad de dar alguna charla sobre mi experiencia como profesional, y lo que saqué en la conclusión es que uno no se puede concentrar solamente sobre una cosa, sobre una profesión. Uno tiene que cultivar siempre alguna otra pasión primero que le mejore la vida, y que sea como un plan B en el momento en que el plan A no funciona. Quizás es la pasión la que te saca a flote en ese momento, ¿no? Claro. Porque es algo que te da placer, que te reconforta, y al mismo tiempo quizás también con la pasión se puede inventar hasta un oficio, ¿no? Claro. Eso es una cosa que por lo menos eso es una buena noticia. Eso es una manera también de salir. Yo tengo varios planes, voy por el G más o menos. Bueno, entonces Silvia, te voy a agradecer de verdad porque eres inspiradora. O sea, a mí ya me ha dado ganas de aprender cosas gracias solo a escucharte. Así voy a ver qué aprendo. Y muchísimas gracias de verdad por esta conversación tan amena y por darnos tu energía, esa que a veces este mundo tanto necesita, saber las ganas de aprender, de escuchar, de saber, de no conformarse, de no pararse y de seguir evolucionando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.
Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Guara con Janet Patricia Sosa. Bienvenidos una vez más. Seguimos aquí con nuestro programa Babel Latino. Nuestro programa pues es intercultural, intercontinental, le digo yo ahora, lo que querramos, ya que lo que se crean son esos puentes interculturales que hacen que las distancias no cuenten. Y no tanto solo por el hecho de que ahora tenemos esta facilidad tecnológica. Babel Latino existe ya hace 12 años y hace 12 años se puede decir pioneros de lo que es el generar estos puentes interculturales entre Europa y América Latina. Así que es un verdadero agrado para mí y seguramente para los oyentes recibir en este día a Manuel Cruz. Ya Manuel Cruz nos va a decir quién es, qué hace, además de eso, un poeta también, nos trae hasta poemas incluidos. Primeramente saludémonos. Manuel, bienvenido a Babel Latino, a través de Radio Pichincha Universal, Radio Sensación en Murcia y todas nuestras redes que nos siguen a nivel social. Bienvenido. Muchísimas gracias, Patti. Un saludo cordial para todos los oyentes y seguidores de Babel Latino, un programa intercultural, internacional, que nos pone en contacto con muchas cosas del mundo y cosas sobre todo de las que no se hablan mucho, no se dicen mucho, y eso es lo importante. Así que me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de participar contigo. Nosotros orgullosos de que tú estés con nosotros. Yo te he conocido a través de las redes como un seguidor de Babel Latino y nosotros estamos siempre muy pendientes de todos nuestros seguidores y más aún cuando se manifiestan en el interés de participar, de decirles, esta es la casa de ustedes, este es el micrófono de ustedes. Los protagonistas son ustedes. Nosotros solo hacemos de mediadores, de puentes, como lo hemos dicho inicialmente. Así que, Manuel, cuéntanos y cuenta a la audiencia qué haces, dónde vives en estos momentos también. Hace un momentito, la gente que escucha no ve, pero estabas incluso con la máscara, ¿no? La mascarilla que ahora estamos obligados a utilizar. Cuéntanos, ¿quién es Manuel Cruz? Sí, así es, por precaución toca ponerse. Bien, Manuel Cruz, un docente jubilado, docente de muchos años, sin haber sido afiliado todavía al IES, y de pocos años afiliado al IES, ya en mi etapa final, por una enfermedad degenerativa, estenosis de columna. Me tocó insistir en la jubilación a pesar de que no tenía muchos años de servicio, como te digo, pagado, ¿no? O sea, lo anterior ya no se tomó en cuenta. Y hoy pues con todo el tiempo libre me he dedicado un poco a tratar de compartir un poco más lo que hacía desde siempre, la poesía. Y me he contactado por suerte con tu programa. Como digo, es un programa muy interesante, lo he escuchado a través de Radio Pichincha Universal y me atreví pues a solicitar la participación contigo. Así que ahí estamos, como decía Mercedes Sosa en su canción, muchas veces me mataron, muchas veces morí, pero aquí sigo viviendo y con ganas de seguir cantando. Qué bonito. Eso es justamente lo que nosotros queremos en Babel Latino, ¿no? Una participación tan abierta, tan emocional incluso, porque eso es lo que somos. O sea, más allá de la palabra, son las sensaciones, las emociones. Que es, la radio tiene ese secreto. La radio tiene el secreto de hacernos traspasar el contacto visual y físico
a través de la voz hacernos conocer, saber quién somos, qué pensamos, qué soñamos, qué luchamos. Cuéntanos algo de tu vida, además de que habías sido profesor, de que has pasado esta situación también de salud y que por suerte ahora estás ya en una etapa donde puedes también aprovechar tu tiempo para hacer tus pasiones. Yo también soy una que amo mucho desde muy joven lo que es la literatura, lo que es el leer y, ¿por qué no, también escribir? No siempre se tiene la vena literaria ahí como tantos escritores, pero somos todos, creo yo, escritores. Pero cuéntanos de ti, cuéntanos en el trayecto donde vives y cómo son esas luchas del día a día también. ¿Cómo han sido? Sí, en cuanto al Manuel Cruz de antaño, digamos, desde niño he seguido las enseñanzas de mis padres. Y mi madre, una de las principales, que me enseñó siempre a decir la verdad, pase lo que pase. Así me cueste alguna reprensión, lo que sea, pero lo que pienso, lo que digo, lo que siento, o al revés, digo lo que siento y lo que pienso, ¿sí? Entonces así he tratado de seguir. En el magisterio he pretendido siempre luchar, aunque siendo uno solo dentro del grupo, porque ves que lastimosamente en la última etapa en el Ecuador, todos los medios de comunicación como que les adiestraron a mis compañeros a decir una cosa que no la consideraba justa. Sin embargo, era el único que me oponía, aunque me vean como la oveja negra del grupo. Pero no podía tampoco a costa de querer quedar bien con los demás, decir cosas que no son, que no sentía, que no veía, o desconocer las cosas que al cambio sí las veía, sí las apreciaba, porque las vivía. Por decirte, una mejora económica dentro del mismo magisterio, las mejoras en salud por los hospitales que se crearon, las mejoras en carreteras, pero ya digo, a veces no sé si es por repetir nomás lo que los medios nos dicen, pero con un poco de criterio creo que sí hay maestros que lo vemos de distinta manera, y esa etapa de gobierno del antiguo gobierno sí fue una de las mejores para nosotros, porque tuvimos muchas mejoras y muchos adelantos en lo que a educación también corresponde. Nunca estuve dentro del grupo privilegiado tampoco, porque eso también hay que ser sinceros. Sí lo habían maestros que a cuenta de dirigentes dejaban de laborar o laboraban muy poco, y lógicamente tenían prebendas. No me ha gustado a mí, he preferido ser una persona más del montón del grupo, pero en ese grupo, en cambio, siempre estuve en las primeras líneas de defensa de los derechos de los maestros, en defensa de los niños, en defensa de la mujer y sobre todo en defensa de nuestros derechos de ecuatorianos, ¿sí? Entonces, ese ha sido el Manuel Cruz, sigue siendo, y espero que Dios me dé vida todavía para, aunque sea desde la imposibilidad física, seguir haciendo lo que puedo, lo que sé y lo que debo seguir haciendo, diciendo la verdad. Qué lindo, Manuel. A mí me da mucha emoción el contar a los oyentes que para esta conexión, que generalmente se lo hace con mucha facilidad, quien no tiene el celular en la mano y uno dice, mira, conéctate al Zoom, conéctate al WhatsApp. Manuel ha tenido que ir a un call center para poder estar en esta conexión. Y eso es un esfuerzo más que has hecho, y eso da un gusto porque lo has hecho con eso de decir, me voy a buscar, Patricia, para poder estar en estos momentos juntos y poder dar este espacio también para que te conozcan nuestros oyentes. Así que, y por otro lado, también otra cosa que decías, cómo negar que en el periodo anterior, el gobierno anterior, antes de lo que ahora vivimos, que a mí es el innombrable casi, pues obviamente tuvimos mejoras en todos los sentidos. Y eso, yo te hablo como migrante, realmente decíamos, Ecuador no va a volver atrás, nunca va a dar un paso atrás.
y pese a que parecería que ahora Ecuador está una vez más en el abismo, nosotros, la gente del montón, como dices, porque uno es solo uno, pero los del montón somos muchos, somos la gran mayoría. Solo en números hay que darse cuenta que la gran mayoría somos a la final quien podemos hacer que las cosas cambien, y esta vez vamos a hacer que las cosas cambien. No vamos a volver a permitir que nos engañen ni nos mientan, y como tú decías, la verdad por delante, ¿no? Y pues en ese sentido, pues quiero también, y en eso hemos quedado contigo, que ya que haces poemas, vamos a aprovechar este espacio, ya que te digo, Babel Latino tiene un nacimiento fundamentalmente de temas culturales, ¿sí? Pero claro, la cultura de ley pasa también por las cosas sociales, humanas y políticas. Todo es política a la final. Así que, pero no quiero que nos perdamos la oportunidad por hablar mucho yo de lo que nos quieres leer en tus poesías, y que además de eso te puedo decir que no será la primera vez. Siempre que quieras, Babel Latino tendrá su pequeño espacio, pequeño digo porque es una hora que tenemos como programa y no siempre nos da la oportunidad de hacer o de dar la voz a todos los que quisiéramos dar. Pero bienvenido, Manuel, así que cuéntanos qué poema nos vas a sorprender a leernos en este momento. Sí, te agradezco. En cuanto a la poesía, pienso que es uno de los medios que tenemos todavía las personas de decir las verdades y decir nuestros sentimientos verdaderos. En ese sentido sería mejor que verdades nomás. Y recién pasó el 10 de agosto, fecha en la que, al menos como educadores, sabemos de memoria que es el primer grito de la independencia, que supuestamente el Ecuador se liberó. Vemos que lastimosamente no es así. Y edité recién una poesía de hace años que se titula Todos no. Y dice así: a ti patria querida, te canto en este día. Recuerdo orgulloso las hazañas de tus héroes, todos tus héroes, los de antaño y los de ahora. Y el esfuerzo que a diario realizan todos tus hijos. Todos no. Siguen existiendo los infames, los crueles, los tiranos, aquellos que quién sabe cómo llegaron a sus puestos y ahora se creen mucho y te miran por encima del hombro, te insultan, te molestan, se creen los muy porque ya tienen plata, te amenazan. Averigüen cómo la obtienen ese dinero, seguro que no es de su trabajo. Esos no merecen ningún esfuerzo. Esos no merecen que se llamen tus hijos. Son tu vergüenza, tu oprobio, tu deshonra. Viven de sus hermanos, se nutren de su sangre, les explotan, coaccionan, les oprimen, chantajean. Esos no merecen que se llamen tus hijos. Lastimosamente la patria, como las buenas madres, acogen a todos, ¿no? Pero ese es mi sentir. Manuel, realmente me dejas profundamente emocionada y un poco triste porque esos no deberían ser de las patrias, de ninguna de las patrias, pero a veces esos son los que están en el poder y que pueden imponernos, pero ya lo decíamos hace un momento. Nosotros somos la gente humilde, la gente que nos damos la mano, que nos vemos de iguales a iguales, y somos ellos los que a la final cambiamos la historia. Y si ahora somos un poco más libres de lo que éramos en el esclavismo, pese a que vivimos una nueva forma de esclavismo, de todos modos, el ser humano siempre tenderá a ser un mejor ser humano. Por tanto, esos no, pero nosotros sí, y esos somos casi todos. Por tanto, muchas gracias, y si quieres dejar tu mensaje final, aquí estamos. Permíteme a través del programa solidarizarme con Radio Pichincha Universal, el medio que nos contactó.
hoy está sufriendo una nueva agresión que la sentimos nosotros, el pueblo, no solamente la radio, y que no permitiremos que eso suceda, pase lo que pase. Quiero terminar con una frase de una coterránea, Dolores Cacuango, una dirigente indígena, que decía: somos como la paja del páramo que se arranca, pero vuelve a crecer. Y estoy seguro de que seguiremos latentes y que la voz de Radio Pichincha será una voz perenne en el corazón de todos los ecuatorianos. Te agradezco, Patricia, por la oportunidad. Gracias a ti, Manuel. Gracias a ti. También incluso ese dolor que sientes es compartido, pero eso también nos da la fuerza de seguir adelante. Así que solo decirte que nos abrazamos con el corazón y abrazamos a lo que es la libertad de expresión, y te aseguro que nuestra voz en Radio Pichincha Universal, la de ninguno de nosotros, va a callarse, porque Pichincha Universal somos todos. Te abrazo y hasta la próxima, Manuel. Ya te he dicho, aquí tienes tu espacio. Un nuevo agradecimiento y estamos a la orden. El momento que requieras algún verso con ese sentido de reclamo, de protesta, ahí me tendrás. Muchísimas gracias al programa Bebé Latino y a todas las emisoras que retransmiten este programa. ¿Estás escuchando? Bebé Latino. Un saludo fraterno, después vamos acá desde Ecuador. Empezamos el programa del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. De nuevo, darles la bienvenida por escucharnos una vez más y empezamos el nuevo programa del día de hoy. Bebé Latino presenta a los doctores Jorge Salas y Homero Ochoa en Somos Salud, un espacio de ciencia y conciencia en colaboración con la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral. Ustedes sabrán que estamos en tiempos de COVID y estamos hablando de la vacuna. Entonces vamos a tratar de tocar de manera sencilla, de manera rápida. Habrán escuchado qué fase estamos de la vacuna. Pues el día de hoy vamos a topar esas fases, cómo llegar a la fase de las vacunas, y empezamos. Entonces vamos a tocar temas sencillos. Primero, ¿qué es inmunidad? Primero, es un estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad. ¿Qué tipos de inmunidad tenemos? Tenemos una inmunidad que es adquirida, inmunidad humoral, inmunidad celular. La que vamos a tratar el día de hoy es la inmunidad adquirida. Tenemos una inmunidad adquirida activa, que esa será cuando nosotros tenemos contacto de forma natural o artificial con un agente que produce esta inmunidad. Es decir, cuando tenemos alguna enfermedad y generamos esta reacción. O artificial, cuando utilizamos en este caso las vacunas y generamos este tipo de inmunidad a través de las vacunas. Tenemos tipos de vacunas. ¿Cuáles son los tipos de vacunas que vamos a tener? Tenemos, según los componentes biológicos, se van a agrupar en dos. Tenemos vacunas de microorganismos vivos, que están constituidos por gérmenes vivos pero atenuados. Tenemos vacunas de microorganismos muertos, que están elaborados a partir de gérmenes muertos o sus productos. Para llegar a la vacuna que salga al mercado, tiene que pasar unas fases. ¿Cuáles son las fases que plantea la OPS? Tenemos la fase preclínica. Los resultados experimentales sobre la eficacia y tolerancia en un modelo animal. Se utiliza un sistema de cultivos de tejido o cultivos de células y pruebas en animales, que pueden ser ratones o monos. ¿Cuál es la fase número 1? En un pequeño número de humanos, que pueden ser entre 20 y 100, menos de 100 personas. ¿Con el objetivo de qué? De evaluar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos, incluido la inmunogenicidad, ¿está bien? Es decir, la respuesta inmunológica. ¿Cuál es la fase número 2? Se realiza ya en un grupo más grande de humanos, generalmente entre 200 y 500, que también pueden ser por grupos, ¿no? Y
La meta de las pruebas de la segunda fase son estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, en cuanto a su capacidad inmunológica, y dosis propuestas y método de administración. Entonces, en su dosis y en el método de administración. En la fase número 3, pueden incluir de cientos a miles de humanos en un país o varios países. Las pruebas en esta tercera fase son de manera aleatoria y de doble ciego, e involucran una vacuna experimental que se prueba contra un placebo, es decir, la vacuna que está en estudio con un placebo. En general, es el paso anterior a la aprobación de la vacuna, esta fase número 3, ¿está bien? La fase número 4, la final, son los estudios que ocurren después de la aprobación de una vacuna en uno o varios países. Estos estudios tienen como objetivo evaluar cómo la vacuna funciona en el mundo real. En general son estudios de efectividad y también siguen monitoreando los efectos adversos de la vacuna. Estas son las fases. Homero. El proceso de realizar una vacuna, aparte de las fases que acaba de decir el doctor Jorge, es el tiempo. Generalmente, un ejemplo para ponerles, para realizar la vacuna del ébola se demoraron casi aproximadamente 15 años. Entonces, en este momento, durante la emergencia que estamos viviendo sobre el COVID-19, se quiere realizar una vacuna y posiblemente se la haga en tiempo récord, que apenas estamos hablando de 12 meses. Entonces, puede que incluso hasta los 18 o 24 meses se realice una vacuna, que son aproximadamente 2 años. Entonces, estaríamos hablando de que sea una vacuna en la que hay mucho que pensar, hay mucho por estudiar, para pasar por todos los pasos o por todas las fases que son las que vimos con las que nos acabó de decir Jorge. Entonces, estimado radioescuchas, la vacuna para el COVID lleva mucho tiempo para realizar. Hay muchos países que están ahora encaminados por hacer la vacuna. Está Rusia, está Reino Unido, Cuba, Estados Unidos, China, que son países que están ya. La vacuna rusa, la de Cuba y la de Reino Unido ya están empezando una fase, ya están como en la fase 3, ya en que es el uso en humanos. Entonces, solo quedaría la fase 4, que es la aprobación. Por eso lo digo, estamos en tiempo récord de realizar una vacuna que ya una vez que se apruebe va a ser utilizada a escala mundial. Entonces, no queda más por esperar, estar atentos a esas novedades y seguir investigando. Nosotros de la misma manera seguir leyendo sobre este tema y tenerlos al tanto de noticias reales y veraces de la eficacia de la vacuna de cada país y los beneficios. Es importante para los radioescuchas, estos países, el tema de la distribución posterior de la vacuna. Son grandes potencias, sin duda alguna. El tema es la distribución, cómo se van a distribuir, el tema económico también, el tema de qué grupos se van a dar. Entonces es importante que también los países, los estados, los gobiernos pongan énfasis también en la distribución y cómo va a ser la manera de administración para las diferentes comunidades o los diferentes ciudadanos. Este ha sido el programa de hoy. Espero que les haya gustado y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden en preguntarnos en las redes sociales y estaremos dispuestos en responderles cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Somos Salud. Recuerden, síguenos por Babel Latino Internacional, a toda la gente que nos escucha pasando el Océano Atlántico, en Murcia, Radio Sensación, y aquí Radio Pichincha, que seguimos con Radio Pichincha, siempre en la lucha. Estamos aquí. Dale, un abrazo. Somos Ciencia y Conciencia. Un abrazo a todos. Babel Latino.
amigas y amigos, seguidores de todos lados del mundo. Este ha sido nuestro programa 311. Como siempre les decimos, nos encanta estar aquí compartiendo este espacio de libertad, este espacio de culturas, de encuentros, de historias, de trayectorias tan distintas que al final lo único que hacen es resaltar que el ser humano es rico y que somos capaces de muchísimas cosas. Entonces a veces estamos como limitándonos nuestras limitaciones, nuestros miedos, la sociedad, y al final vamos descubriendo, gracias a este pequeño espacio de radio, de que somos historias infinitas, que cada uno de nosotros es un libro del cual se puede aprender, un material único que se puede moldear, que puede cambiar de formas, que puede evolucionar. Así que recordémonos siempre de lo bueno del espíritu, a pesar de todas las cosas que están pasando. Estamos aquí, este es un espacio conjunto, nada de esto sería posible sin ustedes. Así que gracias por seguirnos, apóyennos en todas las redes sociales, sigan escuchando Radio Pichincha Universal, el siguiente programa. Y eso es todo por hoy, Patricia. Así es, muchas gracias. Igual a Radio Sensación en Murcia, siempre agradecidos por el espacio que nos dan. Las redes sociales son abiertas para todos, hagan el clip y les esperamos la próxima semana, que ya estamos en septiembre, iniciamos una nueva fase y esperemos también salir adelante de esta crisis tan dura que tenemos ahora mismo para toda la humanidad. Nuestros abrazos, nuestros besos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, chao. Chao. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.